misericordia, perdonar, amén. Y a su nombre. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, amén. En San Lucas 26, 8:26. Cuando todos tengan listos me dicen amén. San Lucas 8, capítulo 26. Amén. Vamos a ponernos de pie, amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, amén. Dice: el endemoniado Gadareno. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, estaban en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, clamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas e impedido por el demonio y los desiertos, y los preguntaba a Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Y había allí un gran hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que le dejaran entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el hato de cerdo se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a las ciudades por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús, y hallaron al hombre quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestidos y en su cabal juicio, y tuvieron miedo, y que los que le habían visto le encontraron como había sido salvado y el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogaron que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en el barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús les pidió diciendo: vuélvete a tu casa, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo te pido, Dios mío, que les hables a tu pueblo en esta tarde, Dios mío, en este ayuno, Señor. Que no sea mi palabra, Dios mío, sino tu palabra, Dios mío. Que no sea mío, Señor, mi carne, sino tuyo, Dios mío. Reprendemos toda hueste, potestades, todo plan del diablo, todo dardo del enemigo, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Pueden tomar sus asientos, amén. El mensaje de esta tarde es: que nunca muera tu fe y tu esperanza. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado: que nunca muera tu fe y tu esperanza. Amén. ¿Por qué te digo que nunca muera tu fe y tus esperanzas? Porque quizás tú que no le has pedido a Dios,
Tú que no le has orado, que no has llorado, que no has padecido, que tantas cosas te han dicho. Pero lo que todas estas cosas que te contestan a tu vida, lo que Dios quiere es que tu fe y tu esperanza nunca se muera, nunca decaiga, nunca falte. Amén. Es que mientras estaba orando delante, pidiéndole a Dios este mensaje, el Señor me decía: ve y dile a la iglesia que las esperanzas del cristiano no tienen que ser sacadas de la simiente que es el Cristo de la gloria, que la roca firme es el Dios. Es que tu esperanza y tu fe tiene que estar siempre procesionado y arraigado y plantado en la roca que es el Cristo de la gloria. Amén. Por más tribulaciones, por más pruebas, por más persecuciones, por más angustia, por más enfermedades, por más de lo que el mundo venga, tu fe y tu esperanza tiene que estar cimentada siempre, siempre, siempre en la roca que es el Cristo de la gloria, y a su nombre. Por eso es que cuando yo le estoy dando enseñanzas a las hermanas aquí, yo le digo: hermano, usted nunca desmaye su esperanza, su fe, que ninguna doctrina la venga a mover a la izquierda o a la derecha, sino siempre plantado en la roca de Dios. Y Dios me decía: dile esta palabra, y si te la traigo no es palabra mía, es palabra de Dios. Amén. Dele palmas al Señor. Me decía el Señor: el cristiano de hoy en día necesita de urgencia mucha esperanza y mucha fe, porque hay muchos cristianos que se han apartado, porque hay muchos cristianos que se han alejado, porque hay muchos cristianos que no pasaron las pruebas. Es que perdieron sus esperanzas y perdieron su fe. Eso es lo que el diablo quiere que tú hagas, perder la esperanza y la fe. Pero Dios te dice en esta tarde: no pierdas tu esperanza y tu fe. Hay muchos que se han apartado porque quisieron rápido, quisieron las respuestas al momento, y una prueba que vino se tiró al mundo y ya no quiso saber nada de Dios. Amén. Me decía el Señor: hay muchos cristianos apartados. Y me decía: ¿qué es la fe? La esperanza. La esperanza es esperar con paciencia y fe y seguridad de las grandes cosas que Dios hará en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu esposo, en tu hogar, en tus finanzas. Amén. Eso no tiene que perderse en ti. Amén. Vamos a ir al pasaje bíblico. Amén. Donde dice: el endemoniado gadareno. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que estaban a la ribera opuesta de Galilea. Amén. Mientras analizaba este pasaje bíblico, el Señor me iba a mí enseñando, ¿no? Y me decía: el Cristo de la gloria nunca se movió conforme Él quiso, conforme su voluntad, conforme Él quería hacerlo. Él siempre se movió conforme el Padre le había enviado, conforme el Padre le decía. Y me decía el Señor: Norma, es que cuando la iglesia de Dios ora, ayuna, vela, no se mueve por emoción, no se mueve como quieren ellos, se mueven bajo la voluntad del Padre. Por eso yo te digo a ti que todo lo que vayas a hacer,
no lo hagas conforme tu voluntad, sino déjate guiar por el Señor. Haz la voluntad del Padre. Por eso es que el Cristo de la gloria, Él nunca se movió conforme era su voluntad. Él se movió conforme el Padre le decía. Por eso Él entraba en algunas aldeas. Por eso Él entraba en algunas ciudades. Por eso es que habían cojos que veían, ciegos, mancos. Ellos recibían la vista. Ellos recibían la visibilidad. Aquel que estaba manco podía caminar. Aquel que estaba leproso podía también ser limpio. Amén. Es porque Él se movía conforme el Padre le enviaba. Amén. Y Dios me decía: ve y dile a la iglesia. Y por eso es que yo te digo, tú cuando quieras hacer algo, no te muevas conforme tú quieres. Muévete conforme el Señor te esté guiando. Aunque el diablo venga a decir: haz tu voluntad, deja botado a tu esposo, deja botado a tu casa, deja botado a tus hijos, deja botado todo, ya pierde la esperanza. Pero Dios te dijo, te dice: no pierdas tus esperanzas. Hay respuesta para el matrimonio. Hay respuesta para la familia. Hay respuesta para tu familia. Hay respuesta. Dale fuerte palmas al Señor. Lea este versículo bíblico donde dice: y arribaron a la tierra de los ganarenos que estaba en la ribera opuesta de Galá. Cristo no se movía conforme Él quería. Cristo no caminaba conforme Él caminaba. Él se movía bajo la voluntad del Padre. Él se movía conforme a los propósitos del Padre. Y dice que fue a esta tierra de los ganarenos. Aquella tierra quizás Él iba porque el Señor, el Espíritu Santo, le había dicho que vaya. O sea, no fue el tiempo ni el tiempo que Él quería, sino el tiempo que el Señor lo había enviado. Amén. Y a su nombre. Por eso el Señor me decía: dile a la iglesia que no se muevan conforme ellos quieren. Muévete conforme Él quiere. Cuando tomes una decisión, primero órale a Dios. Cuando vayas a hacer algo, primero órale a Él. Tenemos un Dios que habla, tenemos un Dios que responde. El pueblo de Israel nunca se movía conforme Él quería. Siempre buscaba a los profetas, siempre buscaban el favor de Dios. Y Jehová Dios le decía: sube, que la victoria te la daré. Y cuando se daban cuenta, era así como Jehová Dios le había enviado. Pero muchas veces ellos se movían bajo sus propias voluntades. Pero cuando ellos hacían bajo sus propias voluntades, todo le iban mal. Habían derrota. Los enemigos los tomaban prisioneros. Sus hijos eran muertos a espada. Su tierra eran destruidas. Era porque ellos tomaban su propia voluntad. Y Dios quiere que tú no tomes la voluntad tuya, sino la voluntad del Padre. Amén. Por eso es que el Cristo de la gloria, cuando Él se movió, fue movido por el Padre. Y dice: y al llegar a la tierra vino a su encuentro un endemoniado. Desde hacía mucho tiempo que no vestía ropa. Amén. Me decía el Señor: la esperanza. Amén. Quizá el endemoniado que salió al encuentro de Jesús, dice que había sido, este hombre había sido atormentado aún de pequeño. Amén. O sea, ya tenía mucho tiempo. No habla si nació, pero dice que él tenía mucho tiempo con esos demonios que lo atormentaban. Y mientras iba leyendo este versículo bíblico, el Señor me dijo: Norma, es que lo que pasa es que ya los amigos lo habían abandonado, ya la familia lo había dejado, porque había perdido
perdido la esperanza, amén. Porque quizás su padre cuánto no gastó para curarlo, para ayudarlo, para tratar con su enfermedad. Pero al ver que no sucedía nada, lo dejaron abandonado porque perdieron su esperanza. Y yo te vengo a decir en esta tarde, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que le estás clamando a Dios? ¿Cuál es la circunstancia o la razón que te impide de buscar de Dios? Que estás comenzando a perder esa esperanza en Dios. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Él? El Señor me decía que el endemoniado lo dejaron a la derriba, lo dejaron ahí viviendo en los sepulcros desnudos. Me decía que el diablo quiere tener a la iglesia así, pobre espiritual, muerte espiritual, viviendo en los sepulcros, comiendo de las migajas. Pero hoy te digo a ti, levántate, mujer. ¿Cuánto tiempo vas a esperar estar así? Como el endemoniado Gadareno. Esto tiene un simbolismo, me decía el Señor. Esto simboliza la iglesia. Esto simboliza el hombre que no conoce de Dios. Esto simboliza el apartado de Dios. Esto simboliza aquellos que ya han perdido la esperanza y quieren rápido la respuesta. Pero me decía el Señor, habían perdido la esperanza. Pero hoy te vengo a decir a ti, nunca pierda tu esperanza de que viene la promesa, de que viene lo que Dios te ha prometido, viene. Tardará, sí. Mira aquel endemoniado, cuánto tiempo tuvo que haber durado, quizás 20, 30, 40 o 10 años, pero de que llegó la sanidad, llegó. De que llegó. Y me decía el Señor, diles eso, de que llega. Lo que Dios te demanda es obediencia y fidelidad. Porque la obediencia, me decía mientras estaba orando, porque qué tristeza que cuando te ponen a participar o te ponen a un servicio a Dios, te da un Ken por timo. Pero si quieres sanidad, si le estás pidiendo a Dios muchas cosas, pero no obedeces. ¿Qué es más la obediencia que el sacrificio? ¿O el sacrificio que la obediencia? Dígame usted. Y a su nombre dele fuerte palma. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un endemoniado de la ciudad. Desde hacía mucho tiempo que no vestía ropa. Y me decía el Señor, este endemoniado, ¿cuántos no le tenían temor? Porque persona que pasaba por ahí, él le lanzaba piedra o quizá quién sabe otras cosas, pero la gente se desviaba. Pero el Cristo de la gloria no le tuvo temor. Él fue y él vino a su encuentro. Me decía el Señor también, diles que se llenen de poder, de autoridad, de presencia, de búsqueda de Dios. Amén. Porque él tan solamente con su espíritu, y mientras fue el endemoniado, vino a su encuentro y no pudo contra el Cristo de la gloria. Es que cuando tú portas presencia, nadie va a poder contigo. Es que cuando tú portas presencia en tu hogar, te harán la vida imposible, pero no te van a hacer nada, porque dentro de ti tienes presencia. Shaike y ay, Maike, tú
Tú portas presencia. Tú portas gloria. Tú portas unción. El diablo no va a poder contra ti. No pudo contra el Cristo. El endemoniado venía a tirarle piedra. El endemoniado pensó que era uno guachi, otro hermano más guachi. Pero qué estrellada que se pegó ese endemoniado. Qué estrellada, porque el que llegó era el Cristo de la gloria. No era cualquiera. No era Batichica. No era Superman. No era superhéroe. Era el Cristo redimido por la sangre del Cordero. Ay, que y el Señor me decía: ve y dile que porte mi presencia. Ve y dile que porte, porque solamente con la presencia, con la unción, vas a poder tener fe y esperanza. Mikey, dele fuerte palmas al Señor. Este endemoniado se pegó una estrellada pero fuerte. Pensó que era otro más de aquellos habitantes que pasaban por esa ciudad. Pensó que era aquellos habitantes que venían otra vez a verlo cómo seguía, pero era el rubio de Galilea, es su nombre. Era el maestro. El Señor me decía: eso es lo que quiero que mi pueblo, que mi iglesia aporte. Porque aunque el enemigo venga con espada y jabalina, nosotros venimos en el nombre de Jehová. Mientras analizaba este versículo bíblico, el Señor me hacía entender que el endemoniado le cayó a Cristo. Pero me decía: pero Él vino con la espada, la jabalina, el poder, y lo mandó volando a ese endemoniado. Amén. Salieron los demonios, salieron los que la atormentan. Es que cuando tú portas presencia, cuando vayas a salir a predicar, cuando vayas a anunciar, los demonios van a huir, porque ciertamente porta la presencia del Señor. Dale fuerte palmas al Señor. Sigamos leyendo. Mire que los demonios gritan: posible, pues yo te vengo a decir en esta tarde que todo es posible para Dios. Hay cientos de promesas escritas en la palabra, en la cual Dios le ha dado a su pueblo para que la tome, para que la tenga en su corazón reservada, la lea y la viva y la practique y espere con pacientemente, con esperanza. Amén. Así que si tú tienes una petición, hermana, créame, espere. No es al tiempo que usted quiere, es al tiempo que Dios le vaya a dar. ¿Cuánto tiempo no tuvo que haber esperado a ese endemoniado para darle la libertad, para que él sea libre, para que él después pueda anunciar con libertad la palabra de Dios, para que él pueda predicar las maravillas de Dios? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber esperado? Dios te dice: sigue aguantando, sigue esperando, sigue clamando, sigue buscando, no te detengas, que tu esperanza y tu fe nunca se aparte de Dios. Amén. Hay muchas cosas que tú le has pedido a Dios y quizá le dirás: Señor, pero yo te he pedido y no sucede nada. ¿Cuántos años no estoy clamando por mi esposo? ¿Cuántos años no estoy clamando por mis hijas? Señor, es que ya no aguanto más. Señor, es que ya no soporto más. Señor, estas cargas están duras. Dios mío, si tú me entendieras. Dios mío, si tú entendieras
mira lo que estoy pasando. Señor, la necesidad de quizá en tu finanza, quizá en tu cuerpo una enfermedad. Señor, mira lo que estoy pasando, padeciendo. Quiero dejar botado todo, quiero dejar tirado, quiero abandonar. Dios te dice, sigue aguantando, sigue esperando, porque la promesa viene. Tenemos el Cristo que concede. Por eso es que aquí en la Biblia lo habla, lo menciona. Aquel endemoniado que era difícil, aquella gente que decía era imposible, ya estaba perdido, desnudo, comiendo desecho, viviendo en los sepulcros. Cuánta gente no se burlaba, cuánta gente no le decía tantas cosas. Pero lo que sí te digo es que tu esperanza nunca pierda, porque si a él Dios le dio la sanidad, cuánto más te la dará a ti. Esperen el tiempo, esperen el tiempo. Dice una alabanza: pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí, escuchó mi voz y me salvó del pozo y puso en mí un cántico nuevo. Y a su nombre, para Dios no es nada imposible. Quizá le estás pidiendo un trabajo, quizá le estás pidiendo por tu matrimonio. Hay gente que ya ve un matrimonio que ya no resulta y lo echa todo a perder, y ya no quieren saber nada, y dice que Dios no me responde, es que Dios no me contesta, y deja todo botado. Pero yo te digo, sigue perseverante. Amén. Dale fuerte palmas al Señor. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Dile al hermano que está a tu lado: Dios te va a dar la victoria. Mira el final hermoso del endemoniado. Cuando vino Cristo le dio la victoria. Cuando vino Cristo fueron rotas las cadenas, los grilletes de tantos años. Algo que era imposible, Dios lo hizo posible. Los demonios salieron. Los demonios no sabían dónde buscar. Salieron desfavoridos, salieron corriendo, salieron huyendo. Y aquel hombre quedó sano y le decía: Señor, quiero servirte, quiero estar contigo. Y fue uno de los evangelistas que el Señor le dijo: vete a tu casa y cuéntale las grandes maravillas que Jehová Dios ha hecho contigo. Escúchame tú, Dios va a hacer grandes cosas y vas a contar la maravilla que Dios va a hacer contigo. Ay, baby. Y Dios te dirá: predica, anuncia las maravillas que estoy haciendo contigo. Si estás pasando pruebas, si estás pasando tribulaciones, Dios te está moldeando, porque detrás de eso vendrá una mujer poderosa, un ministerio grande, y anunciará la maravilla que Dios ha hecho contigo. Los moradores que te conocieron dirán: pero si esta no era una hermana que andaba por ahí, una hermana guachi, una hermana que siempre andaba padeciendo en problemas. El esposo estaba borracho, sus hijos en las drogas, sus hijas en las drogas, su hogar destruido. Pero cuando vino el Cristo de la gloria, le dio ese privilegio y esa libertad de ser libre. Y de ser libre, vamos, alaba la gloria de Dios. Vamos, exalta la gloria de Dios en esta tarde.
Ay, ve, exalta, adora la gloria de Dios. Adora lo que Dios va a hacer contigo. Esta palabra es profética, hermana. Quizás espera uno de la República Dominicana. Aquí no hay de la República Dominicana. Aquí está la palabra, que es la profecía que te anuncia. Cuán grandes maravillas fue a contar este endemoniado. Pero qué tristeza y qué pena con aquella gente que dice que le rogaban al maestro que no entraran a su tierra. Así van a haber gente malagradecida. Cuando tú anuncies y prediques, vas a ver gente que no te van a querer. Vas a ver gente que te van a desechar. Pero Dios te dice: sigue predicando, sigue anunciando, que aunque se levanten contra ti, tú sigue anunciando y dándole gloria a Dios. El Cristo se fue de esa región, pero le dijo: te dejo encargado a ti. De ti depende de que todos se envuelvan a Cristo. De ti depende de que tu hogar sea para Cristo. De ti depende de que tus hijos se encaminen a Cristo. De ti depende. No es que le digas a tus hijos: ve a la iglesia. Es de ti que depende. Es que si tú buscas ayunas, velas y oras, tus hijos van a ver y van a decir: wow, mi mamá está orando, mi mamá está clamando, mi mamá está buscando. Entonces va a encontrar el favor de Dios. Es porque tú has estado esperando en Dios y al tiempo. ¡Ay! Y a su nombre, dale fuerte palmas al Señor, amén. De ti depende, iglesia. De ti depende que busque del Señor. Mira que el Señor se fue y él quería seguirlo al maestro, pero el maestro le dijo: no, de ti depende. Anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Anuncia cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Anuncia, porque ciertamente Dios te va a llamar a cuentas. Porque ciertamente Dios te va a pedir y te va a demandar. Dios va a demandar los dones aún de sus hogares, aún de sus hijos, cómo se portan con los padres. Hay jóvenes malcriados que no quieren sujetarse a los padres. Y la Biblia dice: hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es fiel y justo. Por eso es que hay hartos jóvenes que mueren sin Cristo, sin fe y sin esperanza. ¿Y a dónde van sus almas? Van al infierno. No pienses que te vas a dormir. No pienses que muriéndote todo va a quedar ahí. No, no, te dice Dios: tras de esta muerte hay otra. Que aquellos que no aceptaron a Cristo no vivieron una vida agradable a Dios, obedeciendo a sus padres. Lamentablemente, si parten, no partirán con el Señor. Amén. Dios de todo nos va a demandar. Esforcémonos, iglesia. Creámosles a Dios. Llenémonos de fe. Es que no es que mi hijo esté en las drogas. Es que mi hijo no se puede. Es que no, tú tienes que ser positivo. Una palabra de fe, una palabra de esperanza en tu matrimonio, en tu hogar, en tu finanza, en tu trabajo. Eso tiene que haber en ti. Dale fuerte palmas. Y le preguntó Jesús diciéndole: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba
que los mandasen ir al abismo. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Es que si tú portas presencia, los demonios van a temblar. Ellos no van a poder contigo. Ellos no van a poder con tu familia. Ellos no van a poder contra aquellos que están contigo. No van a poder. No te rindas. Y había un hato de muchos cerdos que apacentaban el monte y le rogaban que los dejase entrar a ellos. Y les dio permiso y le dijo: vayan. Y los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos. Y el hato se precipitó en un despeñadero al lago y se ahogaron. Amén. Ni los cerdos querían a esos endemoniados. Amén. Imagínense, muchas veces nosotros nos conformamos con que vengan y tomen y entren y entren y entren. Ni los cerdos los querían. Amén. Y dice: y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad por todo el campo, y salieron a ver qué había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre a quien había salido los demonios, sentado al pie de Jesús, vestido en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los ganarenos le rogaron que se marchase. Ellos pues tenían gran temor, y Jesús entró en la barca y se volvió, pero lo dejó aquel hombre. Por eso te digo, Dios te ha dejado para que tú pelees la buena batalla de la fe. Amén. Él te ha dejado para que tú pelees la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Sigue perseverante, no desmaye, sigue clamando. Dios concederá las peticiones de tu corazón, porque son grandes tus peticiones. Es grande lo que le has pedido, lo que le has clamado. Dios va a conceder las peticiones. Dios va a levantar tu ministerio. Dios va a restaurar tu ministerio. Pero todo depende de ti. Que te mantengas en esperanza. Que te mantengas en fe. Que te mantengas creyendo. Que te mantengas, aunque nosotros fuimos pasados. Fuimos por un horno de fuego. Aunque mi hijo se murió, pero siempre me mantuve firme en el Señor. Y Dios cumple las promesas. Porque mira cómo canto, porque mira cómo predico, y no sé cómo predico, pero Dios le place así. Amén. Dale fuerte palmas al Señor. Dile al hermano que está a tu lado: no pierdas tus esperanzas. Vamos a ponernos de pie. Nunca pierdas tus esperanzas. Mientras hay vida, hay esperanza. Vamos a ponernos de pie. Amén.